de Psiquiatría y Salud Mental en relación a las inundaciones que ha sufrido parte de nuestro país y en concreto donde parece que ha habido unos resultados más devastadores ha sido en Valencia. Entonces, un poco en la idea de apoyar a todas las profesionales que tengan que hacerse cargo de la atención de estos pacientes y también, bueno, pues con la idea de formar a otros profesionales, pues hemos tenido la iniciativa de hacer hoy esta formación sobre herramientas para el tratamiento en catástrofes y prevención del trauma, que será llevada a cabo por Beatriz Rodríguez Vega. Beatriz, yo quería además que esta formación la hiciera una psiquiatra y la verdad es que cuando pensé en qué psiquiatra podía dar esta formación, pues solo podía ser una, que era Beatriz, ¿no? Y quería que fuera una psiquiatra y perdonarme a lo mejor los psicólogos, pero porque últimamente estamos todos, o sea, decimos que los psiquiatras también hacemos psicoterapia, pero luego no nos ponemos muchas veces a ella. Y Beatriz es una persona que desde siempre ha estado con un compromiso grande con la psicoterapia y ella, de hecho, ella es directora del curso de expertos en trauma en la Universidad de Alcalá de Henares, es también directora del máster de psicoterapia de la Universidad de Alcalá de Henares, ha sido jefa de sección en el Hospital Universitario de La Paz, ha sido profesora universitaria de psiquiatría, profesora asociada en la Universidad Autónoma de Madrid, actualmente está en la práctica privada, es instructora de mindfulness y también formadora de formadores. Así que yo no encontraba nadie mejor que Beatriz para hacer esta formación. Y desde aquí la quiero agradecer en nombre de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental y en nombre de todos vosotros, pues la amabilidad por haberse prestado a tener este día académico. Decir también que Beatriz nos ha ayudado a que el próximo día 10 de diciembre, Víctor Carrión, también jefe de una unidad de trauma de la Universidad de Stanford, nos dé también una formación para el manejo del trauma y, eh, y para aumentar la resiliencia en situación de catástrofes en población infanto-juvenil. O sea que este ciclo va a contar con dos formaciones, una para adultos y otra más específica para infanto-juvenil. Así que yo no os quiero robar más tiempo de la doctora Beatriz Rodríguez Vega. Ella me ha dicho que podéis, a lo mejor levantando la mano, pues interrumpirla si en algún momento queréis preguntar algo. Y también se pueden hacer preguntas a través del chat que está en la parte abajo de la pantalla y que, bueno, pues que luego al final, si queréis, también las podemos ir comentando. Así que nada, muchísimas gracias, Beatriz, y adelante. Gracias, Marina. Y lo primero, por supuesto, agradecer a la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental este espacio y a su presidenta, Marina, por su amable invitación. Me parece que es muy oportuno estas formaciones siempre y especialmente ahora, desgraciadamente, después de la catástrofe de las riadas, se hace tristemente más actual, ¿no? Y más necesario. Así que también mandar un saludo a todos los compañeros de los equipos que estáis trabajando también con el resultado, ¿no? Con las consecuencias también de esta situación en el campo de salud mental. Y esperando que algo de lo que aquí podamos ofrecer sea beneficioso para todos. Mi idea también es 1 hora y media la que tenemos de seminario y mi idea era hacer algo que tiene que ver con una presentación más teórica porque bueno, nos ayuda a estar todos como en el mismo marco, pero después ofrecer una serie de prácticas que os pediré que las hagamos conjuntamente, los que os apetezca hacerlas. Y, y por último, pues hacer un turno también de comentarios, preguntas, reflexiones, etcétera.
El chat, yo no voy a estar muy pendiente de él. Marina me ha dicho que ella iba a estar, o sea que fenomenal, que me ayudará también con eso. Pero como decía antes Marina, si queréis interrumpir en un momento, levantar la mano, pues va a ser muy bienvenido. Igual que es bienvenido los que os sintáis cómodos abriendo las cámaras, pues siempre es una ayuda también para las personas que intervienen como ponentes, tener las caras vuestras también que ayuda, ¿no? La relación humana, y de eso vamos a hablar ahora también como fuente de sanación y como fuente de bienestar, ¿no? Así que vamos a empezar por compartir pantalla, pero querría traer una cita y en vez de ponerla por escrito para que la viéramos todos, también ver cómo nos cae, ¿no? Esa cita. Y es una cita de Hemingway en su libro Adiós a las armas, que dice: el mundo nos rompe a todos y después algunos se vuelven fuertes en los lugares rotos, y a los que no les rompe los mata, y mata a los muy buenos y a los muy amables y a los muy valientes de forma imparcial. Y si tú no eres ninguno de estos, también te matará, pero no hay una prisa especial. Así que con esta reflexión, ¿no? eh, el reconocimiento de que el mundo nos mata a todos, pero que podemos volvernos fuertes en los lugares rotos. El trabajo con el trauma va de eso, ¿no? El trabajo con el trauma reconocido como esa experiencia que va más allá de lo que los esquemas cognitivos, afectivos con los que estamos preparados eh, para la supervivencia, que va más allá de eso, que es inasumible con nuestros habituales patrones de comportamiento, de afectividad, de pensamiento. El trauma no solo como una experiencia única, sino también como una experiencia repetida. Pero hoy aquí quiero señalar esta ubicuidad del trauma, la prevalencia. Los desastres, bueno, cada vez son más frecuentes también en el mundo, o al menos somos más conscientes de ellos y más conscientes de la necesidad de aportar ayuda desde el campo de la salud mental. Entonces, hoy aquí nos vamos a centrar más en lo que es el estrés postraumático, dado que esta idea que tuvo la SEP y que tuvo Marina, pues se basa más también después de las riadas, pues ver la forma también de poder estar juntos y aportar algo también a los compañeros que van a tener que lidiar en primera línea, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre todo del TEP, vamos a hablar del TEP en población adulta y bueno, vamos a trabajar con la comprensión de qué es lo que pasa en un organismo cuando hay una situación de trauma y algunas prácticas que ayudan a fomentar la resiliencia en el trauma. Entonces voy a compartir pantalla y ¿se ve mi pantalla? Sí. Vale. Pues voy a pasar, eh, porque parte de lo que quería decir ya lo he dicho, así que nos vamos a pasar aquí, a poner la pantalla en grande. O sea, el reconocimiento también de que los trastornos psicológicos relacionados con un trauma son muchos, que la exposición al trauma es de alta prevalencia hasta el punto que se ha considerado un problema de salud público, más incidencia en grupos vulnerables y con una tendencia también a la cronificación que varía mucho de unos estudios a otros, y realmente no hay una idea clara de cuánto de cronificación se puede producir después de un desastre natural como el que hemos tenido.
Lo que sí es importante también es la carga traumática, es decir, la cantidad de eventos traumáticos que una persona después de un desastre natural pues acumula. Y que el sufrimiento generado por las experiencias traumáticas está detrás de la mayoría de los trastornos mentales. Como dice Fisher, después del evento traumático hay un legado, y un legado que tiene que ver con síntomas con los que aparecen las personas en nuestra consulta, y síntomas que son de lo más variados, ¿no? Y que solo cuando preguntamos si ha habido algún acontecimiento traumático detrás aparecen, ¿no? El TEP tras catástrofe natural, bueno, pues tiene menos prevalencia de aparición de un estrés postraumático y de cronificación tras un desastre natural que cuando estamos hablando de catástrofes producidas por causa humana o tecnológica. Y en general tiende a disminuir con el tiempo, pero como os decía antes, los estudios de seguimiento son todavía pocos como para tener una idea clara de cuánta cronificación. También es verdad que los desastres naturales son de una variabilidad también muy grande. Lo que sí sabemos es que nuestros servicios de atención tienen que estar informados por el trauma, y eso lo que significa es que cambiemos cosas, aspectos organizativos, políticas, cultura de una organización, de forma que los empleados, los profesionales tengamos esa sensibilidad, conocimientos y habilidades necesarias para apoyar a los supervivientes. Y quiero señalar esto porque si no nos vamos a limitar solo a la intervención con una persona, a la intervención individual. Y esa intervención individual idealmente forma parte de una intervención mucho más amplia. Los tratamientos empíricamente validados son conocidos. Muchos de ellos no son tan manualizados rígidamente, sino que tienen más flexibilidad, y quizás son los más conocidos, ¿no? Autores como Pat Ogden, como Van der Kolk, Van der Hart, Víctor Carrión, que lo vamos a tener el día 10 de diciembre con nosotros, la terapia de claves traumáticas, Baber Rothschild, es decir, son algunos de los autores en los que voy a basar muchas de las ideas que vamos a compartir. Me importa también el destacar que, por ejemplo, autores como Van Poel y Norcross en un metaanálisis del 19 decían que no es tan importante el método de tratamiento concreto, porque no hay diferencias significativas entre unos métodos y otros. El método del tratamiento concreto no es el ingrediente más activo del éxito del paciente tras la terapia. Entonces, ¿qué? Pues paneles de expertos ya hace años decían que no hay un consenso tampoco en cuanto a qué es lo qué intervenciones tienen que ser en concreto, ¿no? Pero sí 5 factores que deben de cubrir en todas las intervenciones. Y el primero es la sensación de seguridad, el recuperar esa sensación de seguridad, el recuperar regulación emocional, la calma, la eficacia propia, la autoeficacia, que sería el devolver de alguna forma el empoderamiento a la persona, la conexión y la esperanza. Otros metanálisis hablan de que los factores que cualquier intervención tiene que tener para que tenga con más probabilidad de éxito es una justificación, es decir, una explicación, que aportes una explicación a la persona y que las intervenciones sean coherentes con esa explicación. Una relación terapéutica establecida de aceptación, de amabilidad, de no juicio, es uno de los ingredientes que en psicoterapia se ha relacionado con más éxito en el tratamiento. Por lo tanto, tenemos que ponerle foco a ello. El fomento de la esperanza, la psicoeducación sobre el estrés postraumático, o sea, el compartir información con las personas acerca de qué es lo que pasa en su sistema nervioso, en su organismo, cuando han sufrido una situación de catástrofe y tienen síntomas de estrés agudo y de estrés postraumático. La oportunidad de hablar sobre el trauma y, de nuevo, el generar contextos de seguridad.
A veces nos centramos solamente en los síntomas, en las dificultades, pero el centrarnos en los recursos, en las fortalezas, en lo que la persona ha desarrollado para sobrevivir y fomentar la resiliencia es otro de los factores que no podemos olvidar, ¿no? Fomentando siempre actitudes de afrontamiento en vez de evitación y ayudar a la construcción del sentido de lo que ha ocurrido y de la reacción que la persona tuvo en ese momento. La intervención, como os decía, forma parte de una red de apoyo más grande. Y empezamos con la regulación psicobiológica, ¿no? La relación terapéutica es establecer una relación de ayuda que en el organismo funciona como una corregulación psicobiológica. Peter Levine, uno de los autores también muy respetados en el campo del trauma y el padre del tratamiento sensorio-motriz, decía: el trauma es un asunto de desconexión, primero con nosotros mismos y luego con los otros y con el mundo. Si tenemos también esta frase, ¿no?, como una guía en los tratamientos, fomentaremos intervenciones que ayuden a ese reconectar con uno mismo, con los otros y con el mundo. Pero ¿qué es lo que pasa cuando hay una situación de trauma? ¿Qué pasa en nuestro cerebro, en nuestro sistema nervioso? La mente se queda atascada en un vivir y revivir continuamente la misma experiencia y puede pasar de un estado en el que está aquí y ahora a un estado en el que vuelve al allí, y entonces las reviviscencias, los flashbacks, etcétera, con una forma que en su momento fue adaptativa, pero que ahora ya no lo es. El trauma afecta a muchos niveles, estructurales, moleculares, genéticos, epigenéticos, que no vamos a entrar aquí en ello. Pero cuando se produce la situación traumática, afecta sobre todo a estructuras que tienen que ver con la regulación emocional, particularmente la corteza prefrontal, el hipocampo, el cuerpo calloso, la amígdala, son algunas de las estructuras que están más dañadas en el campo del trauma. Tres diferencias, dice Van der Kolk, en el cerebro del trauma, en el modo de procesamiento del trauma, que es, por un lado, aumenta la percepción de amenaza, el sistema de filtro no funciona y el sistema del self, del sí mismo, está embotado. Vamos a ver qué es lo que quiere decir eso. Por un lado, en la mayoría de los estudios lo que se encuentra es una amígdala cerebral hiperactivada. Sabemos que la amígdala cerebral es la estructura del sistema límbico que pone en marcha la respuesta general de alarma. En la corteza prefrontal, que Van der Kolk le llama la torre de control, es nuestro centro también de planificación, de resolución de problemas, etcétera, está inhibida. El tálamo, que es otro centro afectado y que es un centro que recibe información de muchos canales sensoriales, sonidos, olores, imágenes, visuales, etcétera, durante el trauma se desactiva. La corteza cingulada y el hipocampo, como otras dos áreas importantes, el área cingulada recibe información de áreas internas y áreas externas, la intero y la exterocepción. El área cingulada anterior es más responsable de lo que se llama la sensación sentida. Por ejemplo, persona que viene con una presión en el pecho, pero no es capaz de decir con qué se relaciona eso, tiene una sensación sentida, es a lo que se refiere. El cingulado posterior recoge información más burda, más vibración, hormigueo, más grosera. Para Peter Levine, por ejemplo, el área cingulada es un área de acceso a las memorias procedimentales, que son las memorias no conscientes y alojadas en la memoria corporal. El hipocampo, que es esa estructura tan relacionada también con la memoria e importante para calmar la respuesta de estrés y hacer consolidar la memoria declarativa de lo que sucedió, está su tamaño reducido en trauma crónico. Con un hipocampo y un córtex prefrontal inhibido, las memorias pueden permanecer no conscientes y sin procesar. Córtex prefrontal, hipocampo, amígdala,
tálamo, área cingulada, como áreas importantes del cerebro que están siendo afectadas en el trauma. Y están siendo afectadas de forma que las memorias, y tenemos dos grandes redes de memoria: memoria explícita, que sería la memoria más consciente, como aparece aquí en esta barra de abajo, y la memoria implícita, que sería la memoria menos consciente. Como en una graduación van siendo menos conscientes las memorias cuando se alojan en el área implícita. Daniel Siegel en 2010 hizo una definición de la memoria que a mí me parece muy bonita y muy plástica para trabajar con ella también en psicoterapia. Y dice: memoria es la forma en la que una experiencia pasada influye en el futuro. Esto quiere decir que memoria no es una cámara fotográfica, lo sabemos, que memoria no está en un centro específico, sino que es una forma en la que construimos una narración sobre lo que ha sucedido. Y esa narración, en un plano lingüístico y en un plano corporal, puede abrir o cerrar nuestra libertad futura, nuestro futuro. Otra forma de verlo, la memoria explícita estaría incluida la memoria declarativa y la memoria episódica. La memoria declarativa es esa memoria de hechos, es una memoria fría, es la lista de libros que he leído, el saber los ríos de España, o es mi nombre, mi dirección, es decir, son datos fríos que son importantes, tenemos que saberlos, pero no son con los que más trabajamos en psicoterapia. Y luego está la memoria episódica, que también es una memoria consciente, pero que tiene que ver con los episodios de mi vida. El día que me gradué, aquella fiesta con unos amigos en los que conocí a no sé quién. Esos episodios de la vida ya tienen un calor emocional, ya tienen un tono emocional, pero es memoria consciente, y con esto es con lo que más trabajamos en psicoterapia, con esta parte de la memoria. Y luego está la memoria implícita, que es la memoria que no se vehicula a través del lenguaje, que es la memoria emocional, y la memoria procedimental. La memoria emocional, como pone ahí esas flechas, se relaciona con la memoria episódica. Es decir, yo puedo empezar a hablar de un episodio de mi vida y conecto con las emociones que están en esa memoria. O puedo empezar a lo mejor a sentir una emoción determinada que me lleva a un episodio de memoria de mi vida. Y luego está la memoria procedimental, que quizá es de las más implicadas en el trauma. La memoria procedimental es la memoria de procedimientos, como su nombre indica, ¿no? Es la memoria que nos hace no olvidar, pues, cómo montar en bici, cómo nadar, cómo caminar, cómo subir una escalera, cómo nos acercamos a otros seres humanos, que es la memoria del apego, está en gran parte alojada como memoria procedimental. Esta memoria es no consciente, y cuando se producen las situaciones traumáticas con los centros cerebrales que tendrían que haber facilitado la integración de estas memorias inhibidos, lo que puede ocurrir es que memorias que tienen que ver con escenas visuales, con sensaciones olorosas, olfativas, etcétera, aparecen disgregados, porque cuando se producen, por ejemplo, los flashbacks, las reviviscencias, etcétera, se produce lo que se llama un conjunto de memorias calientes. Y esas memorias calientes, emocionalmente calientes, están compuestas, pues, de pensamientos, de conductas, por ejemplo, me como las uñas, de sentimiento, de indefensión, de sensación somática, tengo dolor. Y cuando aparece una, pueden aparecer todas al mismo tiempo. Es decir, para una persona que ha sufrido un trauma, pues, por ejemplo, por un atropello, el ver un coche que es parecido al que la atropelló, inmediatamente puede generar un sentimiento de indefensión que conlleva toda la activación de las memorias que corresponden a ese evento vital, ¿no? Además, con ese sesgo hacia lo negativo que tenemos biológicamente desde hace miles de años y que nos fue bien para la supervivencia de la especie,
agarramos todas las emociones negativas, la metáfora de Rick Hanson muy conocida, con la fuerza del velcro, mientras que dejamos deslizar las emociones agradables, positivas, como si fueran un teflón antiadherente. Es decir, que tenemos una experiencia negativa como la de haber sufrido una catástrofe y va a ser más fácil que nuestro sesgo negativo se agudice y que nuestro sistema nervioso se agarre mucho más a esas emociones que a emociones agradables que también pueden estar sufriendo al mismo tiempo. Es decir, pongo la imagen de la ventana de tolerancia emocional, que creo que también es bastante conocida, porque será algo que podemos compartir con los pacientes. Normalmente cuando estamos dentro de la ventana de tolerancia es cuando vemos con claridad las cosas, estamos calmados, tranquilos, nos podemos relacionar con otros humanos. Cuando sucede catástrofe o después, cuando hay reacciones de reviviscencia de la catástrofe, puede haber hiperactivación, es decir, la respuesta simpática de pelea o huida, o puede haber hipoactivación. No estamos dormidos, estamos confundidos, estamos deprimidos, desmotivados, y eso es la respuesta de la rama dorsal del parasimpático, como Stephen Porges descubrió en los 90. Cuando la situación es muy intensa, sabemos que la respuesta más frecuente en las situaciones de catástrofe es la disociación. Una de las reacciones más comunes en las que las experiencias que deberían de ir juntas se desasocian. La experiencia abrumadora se separa del resto de la vida. El cuerpo dice, cuida de sí mismo y la mente se va a otro sitio. Así que las intervenciones irán dirigidas a permitir que estos diferentes emociones, sentimientos que están reprimidos, que están disociados, puedan dialogar entre sí, es decir, eh, podamos ayudar a que estas emociones puedan coexistir. En el trauma, entonces, esas capas de experiencia, percepciones, emociones, sensaciones corporales, que en teoría se integrarían en la memoria autobiográfica, en la memoria episódica o declarativa, de forma que formarían una historia coherente, una narrativa coherente, se bloquean porque está bloqueada la integración de todo eso. El procesamiento traumático, el proceso subcortical no consciente de componentes del trauma que están alojados en la memoria implícita, sensaciones, pensamientos, imágenes, etcétera, se recuerdan como respuestas automáticas, imágenes, etcétera, que hacen que se construya una percepción de terror, miedo, indefensión, y esto hace que el significado que construimos del mundo puede ser que no es un lugar seguro, tengo que estar alerta, no es posible confiar en los demás, etcétera, ¿no? Cuando trabajamos con trauma, trabajamos con la historia, pero trabajamos también con la corporalidad, precisamente por eso. Trabajar con la historia no significa ir al pasado, significa trabajar en el presente con la historia. Y esto, que parece algo obvio, eh, es fácil que lo olvidemos y que nos arrastremos tanto los terapeutas como los pacientes en el recuento de la historia. Estamos ahí, estamos en la experiencia de la historia. La idea es trabajar con la historia, pero sin perder de vista que estamos aquí en el presente. Trabajar con la historia ofrece perspectiva, ayuda a reconsolidar la memoria, a poner contexto a lo que pasó. Son muchos los beneficios de trabajar narrativamente con la historia, pero trabajar con la historia solo no es suficiente. Tenemos que integrar también aspectos de conciencia corporal que nos ayude a hacer evolucionar esa narrativa, porque si no sabemos que el conocimiento, cuando se aloja exclusivamente en lo conceptual, no se alimenta de sí mismo, no asume otra información que le pueda ayudar a ir evolucionando.
Los recuerdos traumáticos sabemos que son recuerdos fijos, repetitivos, con la misma tonalidad afectiva, cosa que no es lo que ocurre en las memorias fisiológicas. Pero es así porque de alguna forma está estancado en el momento en el que se produjo el trauma. Así que una de las cosas que más se recomienda, terapeutas como Babette Rothschild decía, cuando el paciente sabe que está aquí, hay una gran parte de la terapia que va bien. La terapia tradicional ayudaba a las personas a ir allí y entonces y revisar una y otra vez la situación traumática, pero la terapia actualmente está interesada en ayudar al paciente a estar aquí, porque ese es el reto, estar aquí, darte cuenta de que lo que está sucediendo aquí es la reacción de un organismo a algo que ocurrió en el pasado. Cuando reconozco me he disparado, estoy aquí. Cuando digo estoy aterrorizado, estoy aquí, lo estoy sintiendo aquí. Entonces, el cambio de modelo significa el cambiar la relación con esas memorias implícitas. Esos sentimientos, esos pensamientos, esa conducta son como un registro orgánico en nuestro organismo de cómo hemos sobrevivido en el pasado. El trabajo narrativo, el trauma, igualmente importante que el trabajo corporal, nos permite poner en perspectiva, abrazar nuestra vulnerabilidad con una actitud de amabilidad y de compasión, nos permite repercepcionar el sí mismo y el mundo, una relación diferente con el sí mismo y con el mundo. La regulación emocional va a ser una estrategia de intervención que atraviesa todas estos pasos. Es decir, que el trabajo narrativo solo no es suficiente, el trabajo con regulación emocional y narrativa se benefician uno del otro. Porque la terapia, si permanece en el centro, y esta es una diapositiva de Pat Ogden, la terapia que permanece en el centro es una terapia demasiado segura, la que aparece en el centro de la ventana de tolerancia. Si vamos demasiado deprisa, demasiado intensamente, podemos generar que la persona salga de su ventana de tolerancia hacia una hiperalerta excesiva y entonces hay un riesgo de retraumatización. Si hay una hipoalerta, insuficiente intervención también puede haber un riesgo de retraumatización. Trabajamos en los límites de la ventana de tolerancia, trabajando, retando suavemente, amablemente, de forma que esa ventana de tolerancia que lo traumático la ha dejado muy estrecha pueda de alguna forma expandirse. Estos conceptos son importantes también para los pacientes y yo lo que propongo es compartirlos, incluso hacer una imagen escribiéndola o poniendo una diapositiva de qué es lo que está pasando cuando la persona tiene una reviviscencia. Muchas veces las personas sienten que después de una situación así se han vuelto locas, no entienden lo que está pasando, sus familiares tampoco. Entonces, compartir esa información es importante. Cultivar la resiliencia, esa capacidad de crecimiento tras la adversidad, tiene que ver con ejercitar también el organismo poco a poco y frecuentemente. Se dice, el cerebro aprende poco a poco y frecuentemente. Pequeñas experiencias repetidas a lo largo del tiempo, no grandes dosis de experiencia, momento a momento y muchas veces. La resiliencia está muy estudiado también las intervenciones basadas en mindfulness y compasión como prácticas poderosamente transformativas. Mindfulness, esa habilidad de traer la atención al presente y hacerlo con amabilidad, el símbolo chino representa presencia y compasión, tiene que ver con este desacoplar lo que está acoplado. Cuando se produce la experiencia traumática, el cerebro acopla en un momento de vulnerabilidad experiencias, por ejemplo, de el mundo es un lugar donde uno tiene que estar alerta porque me ha sucedido esto, el terremoto, la riada, el atropello, lo que sea que haya sucedido, ¿no?
En uno de sus artículos clásicos se decía que la red de conciencia que trae toda la información somatosensorial, es decir, respiración, ritmo cardíaco, etcétera, que está representada por esta corriente azul, asociada con una historia, esta parte roja tiene que ver con la conciencia narrativa. Se dice que con la intervención con mindfulness o intervenciones que tengan que ver con esto, se facilita que se puedan alterar los patrones habituales de conducta, desacoplando patrones que estaban acoplados. Si trayendo la atención al momento presente, yo puedo pedirle a una persona que se dé cuenta de que está aquí seguro, de que sienta sus pies, de que sienta la posición de las manos. Estas pequeñas experiencias hacen que ese circuito anclado en el pasado y anticipando un futuro devastador de nuevo, pueda incorporar información nueva, de forma que se puedan ir desacoplando esos patrones neuronales. O bien entrando desde la historia, y ese sería el trabajo narrativo para llegar a la emoción y a las sensaciones, o bien entrando por las emociones y las sensaciones para ir hacia la construcción de sentido en la historia. Los cambios en la conectividad amígdala prefrontal son de los cambios en el sistema nervioso más establecidos con el trabajo con mindfulness. ¿Qué promueven las intervenciones en el trauma, las intervenciones sensibles al trauma? Pues todo esto, seguridad, ¿qué es lo que tenemos que cuidar, que ofrezcamos? El contexto de seguridad. Si uno no tiene seguridad, no va a haber exploración. Patogen dice, cuando activas el circuito de seguridad, que a veces se hace a través de una actitud también un poco lúdica, ¿no? De vamos a explorar esto, vamos a investigar aquello, ¿no? Cuando activas el circuito del juego, desactivas el circuito del miedo. Y esta es una idea también importante para que en terapia podamos ser una presencia relajada, tranquila, capaz de sostener el dolor. Esa es la presencia terapéutica. La psicoeducación, esto que os decía de compartir la información con la persona, cada vez le damos más importancia. Hay una imagen que es de Daniel Siegel, que a lo mejor muchos de vosotros lo conocéis, pero que es algo que se puede compartir con los pacientes. Imagínate que en el puño está tu cerebro y que lo que es la muñeca y el brazo, pues sería lo que entra en el cerebro a través del tallo cerebral, pues las sensaciones somáticas, la respiración, la temperatura. Esto es una cosa que se puede compartir con los pacientes y que os animo a que lo hagáis vosotros también para probar cómo es el explicar este tipo de cosas. El dedo gordo lo metemos dentro y está rodeado por los otros dedos. El dedo gordo representa el sistema límbico y el sistema límbico con la amígdala cerebral. Sabemos que la amígdala cerebral es la desencadenadora de la reacción de alarma. Cuando a la persona tiene esas reviviscencias, se hiperactiva, empieza a hiperventilar, etcétera, lo que está sucediendo aquí es que estos dedos, que son la parte prefrontal, lo que está encima de tus ojos, le podríamos decir a la persona, se desactiva. Cortes prefrontal y amígdala cerebral se desconectan. Y entonces tu cortes prefrontal no le puede decir a tu amígdala, tranquila, no pasa nada, no estamos en medio de la catástrofe, ahora estás segura, ahora estás tranquila. Entonces, el explicar ese tipo de cosas. Muchas personas, bueno, eh, a veces ofrecemos intervenciones y las personas tampoco tienen esa cultura, digamos, de que a lo mejor tú has estado pues, estudiando en un seminario, en un curso, etcétera. Y entonces a veces hay que probar también el decirle a las personas qué es lo que le estás proponiendo.
A veces cuando le decimos, no, la sensación sentida, pues la persona dice, pues no sé lo que es la sensación sentida. Entonces le puedes decir, por ejemplo, piensa en un puño y lo podemos hacer los que queráis. Tienes en tu mente pensando en un puño. Eso es un pensamiento. Y ahora aprieta tu puño, nota tu puño apretado. Esto es una sensación y nota cómo esa sensación puede ir por tu brazo hasta el hombro, puede recorrer el costado, nota esa sensación. Esto que parece algo que podríamos decir, bueno, esto es muy simple, muy tal, para algunas personas es revelador, es darse cuenta de que viven mucho en el campo del pensamiento y nada o casi nada en el campo de las emociones y de los sentimientos. Eso estaría dentro de ese campo de la psicoeducación que estamos diciendo. El ofrecer regulación emocional es la base que todos aquí podríamos ofrecer, o sea, sin que nadie piense, bueno, yo no soy un terapeuta experto en trauma, pero sí puedes conocer algunas prácticas, algunas estrategias de regulación emocional como las que vamos a proponer ahora, que ayudan también a la conciencia y discriminación corporal y emocional, al trabajo con el cuerpo. Si estamos diciendo que las memorias emocionales, como dice el libro de Babet y el libro de Van der Kolk, ¿no? El cuerpo lleva la cuenta o el cuerpo recuerda, ¿no? Es en el cuerpo donde están alojadas esas memorias. Tendremos que ir también a esas sensaciones del cuerpo para ayudar a la persona a conectar con ellas. Recordar eso, el trauma es un asunto de desconexión, ¿no? Conexión y humanidad compartida, ¿no? Las prácticas que tienen que ver con amistad, amabilidad, reconexión con otros seres vivos, no solamente con los humanos, sino también con mascotas. Sabemos que son bueno, pues relaciones que ayudan un montón a la persona a reconectar también. Emociones prosociales como es la gratitud, la generosidad, el asombro. Si tenemos ese sesgo hacia lo negativo, va a ser difícil, ¿no? Que la persona se pueda abrir a emociones que efectivamente le pueden ayudar a reconectar, ¿no? Y la construcción de sentido, el ayudar a la persona también a construir sentido de su propia reacción en el momento de trauma. Voy a dejar de compartir pantalla aquí, aunque a lo mejor después volvemos a compartir, dependiendo un poco. Quizá es un momento de parar y si hay algún comentario, alguna pregunta antes de empezar con alguna práctica, pues está muy bien si alguien tiene ganas de intervenir ahora. Y si no, seguimos. Beatriz, pues mira, yo me atrevo, porque Ah, no he captado bien el ejercicio del pulgar. No sé si lo pudieras un poco repetir. El ejercicio del pulgar. Sí. Bueno, es una forma de explicar lo que se llama la hipofrontalidad en el trauma. Y es una forma de explicarlo sencilla en el que le dices a la persona que imagine su cerebro como si estuviera en su mano, como si su puño fuera un cerebro, el dedo pulgar lo abrazan los otros dedos y le explicas las estructuras del tallo cerebral, que entran las sensaciones en el cerebro, viene desde la médula espinal, etcétera, al sistema límbico. El sistema límbico es el dedo gordo y en el sistema límbico tenemos la amígdala cerebral y el hipocampo como centros importantes para nuestro propósito ahora. Esta amígdala cerebral, este dedo gordo, es el que pone en marcha el detector de humos que decía Van der Kolk. Cuando hay riesgo, hay peligro, hay hiperalerta, este detector de humos se ha disparado. Y cuando este detector de humo se dispara, en vez de estar en contacto con el lóbulo prefrontal, esta estructura que tenemos los humanos, que se ha desarrollado tanto gracias al lenguaje y que nos ha permitido crear tantos mundos, lo que hace esa conexión es desconectarse. Y entonces la conducta la dirige la amígdala cerebral, la dirige la emocionabilidad, el miedo, la angustia, el terror. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer tú y yo en la terapia? Trabajar juntos por conseguir intervenciones que ayuden de nuevo
a regular esto que se ha desregulado. Y esas son intervenciones que podríamos decir, podríamos describir también para la persona, si le hemos explicado a la persona la ventana de tolerancia emocional, podríamos decirle, son intervenciones en las que vuelves a la ventana de tolerancia emocional. Cuando estás hiperactivado, agitado, inquieto, angustiado, etcétera, o cuando estás desmotivado, triste, aburrido, etcétera, ¿no? ¿Está bien, Marina? Gracias. Bueno, ahora mismo, mientras estaba explicando esto, yo he notado, ¿no? Mi cuerpo cambiaba de tonalidad. Y esto también le pasa a todo el mundo, ¿no? Cuando estamos apagados, abatidos, etcétera, nuestros hombros, nuestra estructura del cuerpo se desarma, se desorganiza, ¿no? Y esto es algo que podemos acostumbrarnos también a mirar en terapia. Esto es lo que se llama la lectura corporal. Observo que ahora mismo tienes los hombros bajos, estás como en una posición caída, ¿es así? Sí, sí, porque estoy muy triste, estoy desesperanzado después de todo lo que ha sucedido, etcétera. Eh, Me gustaría invitarte, y esto es lenguaje invitacional, es lenguaje de sugerencia, esto es importantísimo, esto es el trabajar con la presencia terapéutica, con estar presente ahí y el intervenir desde lo que va surgiendo. Me gustaría invitarte a lo mejor a que explorásemos un poco sobre la postura y su relación con las emociones. ¿Qué te parece? ¿Está bien para ti? A lo mejor la persona nos dice, mira, no tengo ganas de hacer nada de eso. Y está bien. Y entonces te repliegas y buscas otra forma de relación o de hacer. Es decir, esto que acabo de decir, el monitorizar. ¿Cómo estás ahora? ¿Vamos bien? ¿Podemos seguir hablando un poco más sobre esto? ¿Esto está abrumándote excesivamente? ¿Cómo estás internamente? ¿Cómo te encuentras? Para hacer todo eso, la persona también a veces tiene ya de por sí un lenguaje emocional rico y puede describirlo, o hay veces que intervenciones como la de pensar en la mano y sentir la mano, pues son intervenciones importantes porque van ayudando a que la persona conecte con sus sensaciones sentidas. Entonces, con esta persona, cuando hablamos de la postura, ¿no? Que es una forma también, podemos decirle, ¿qué pasa? Y por favor, podéis hacerlo si os apetece. ¿Qué pasa si me coloco en una posición ahora en la que me encuentre como más erguido? Hazlo a propósito, como deliberadamente. El colocarte en una posición en la que tu cuerpo está recto, tus hombros están relajados. ¿Has notado algún cambio interiormente? Y puedes dedicar unos minutos también a ver esas diferencias entre una posición y la otra. Prácticas como, por ejemplo, el grounding, que es palabra inglesa que se ha quedado mucho en el vocabulario, pero que lo que significa es estar enraizado. Os animo a lo mejor a levantaros, aunque también se puede hacer sentados. Levantados es una forma también de ayudar a la persona a despegarse de la silla, a no tener tanto miedo también en la terapia, ¿no? Y a poder tener esa actitud de juego, de investigación, de exploración, que ayuda también a disminuir el miedo, ¿no? Entonces, simplemente decirle, mira, ahora estamos aquí sentados, ¿puedes notar cómo la sensación de tu cuerpo está repartida entre las dos plantas de los pies? Puedes más o menos colocar la misma cantidad de peso en ambos pies, simplemente para darte cuenta cómo estás aquí, ahora, de pie. Es una intervención solo de darse cuenta y de darse cuenta sobre todo, por eso se llama grounding o enraizamiento, de que estás ahí conectado con el suelo, de que el suelo te está conteniendo, de que puedes estar seguro, tranquilo, porque hay un suelo o un soporte que te está sosteniendo. Esto lo puedes hacer también estando en la silla, simplemente llevando la atención, puedes hacerlo a los puntos de apoyo del cuerpo, a las plantas de los pies,
a las rodillas y las piernas. Y si os parece, y os voy a comentar, y también se lo diría a un paciente de la misma forma, vamos a hacer una práctica que tiene que ver con encontrar lugares de anclaje. Es decir, lugares de anclaje donde uno cuando está muy hiperactivado, hipoactivado, lo que sea, cuando está fuera de la ventana de tolerancia, puede ayudarle a anclarte en el momento presente. Así que, si os parece bien, vamos a hacer una práctica que tiene que ver con varias cosas, con llevar la atención al momento presente, y lo vamos a hacer a través del cuerpo, con llevar la atención a un ancla, a la respiración o a sensaciones de los pies o de los brazos, y con generar un espacio de seguridad en la imaginación. La imaginación es una de nuestras habilidades humanas de las que todavía no le hemos sacado todo el beneficio terapéutico que tiene. Fijaros que es la imaginación con la que nos imaginamos horrores y con las que nos ponemos tensos, inquietos, asustados, angustiados. Es con la imaginación con la que pasa esto. ¿Por qué no utilizar también la imaginación buscando recursos, buscando fortaleza, buscando serenidad o calma? Así que vamos a hacer una práctica que tiene que ver con el estar en el momento presente, encontrar un ancla y encontrar un lugar seguro. O no, ya veremos, ya veremos. Así que si os animáis a seguir la guía, si en cualquier momento la guía te incomoda o te dificulta, pues simplemente siguiendo con tus propias instrucciones. Esto se lo diría a un paciente, porque si hay algo en el trauma es acerca de dar opciones, no de decirle a una persona, ahora tienes que sentarte aquí y ponerte a respirar y no sé qué. A veces la respiración es un lugar muy sensible para las personas. Es una gran herramienta la respiración, pero a veces también inquieta. Entonces tenemos que dar opciones. Ojos abiertos o cerrados. No es necesario que la persona tenga los ojos cerrados, solo si eso le ayuda a concentrarse y a estar más en su interior. Si no, no. Entonces dar opciones, generar ese clima de confianza, de juego, de investigación, de exploración. Y entonces os pediría que si os apetece hacer conmigo esta práctica, llevando la atención a los puntos de apoyo del cuerpo, si quieres puedes quitar también tu mirada de la pantalla, dándote distancia, dándote espacio, que es una forma de relajar también la mirada. Llevar la atención a los pies, a la posición de las manos, simplemente notar dónde están los pies, dónde están las manos, cómo están mis hombros ahora. Esto es mindfulness, esto es traer la atención al momento presente. Te has tenido que preguntar dónde están para sentirlos. A lo mejor has tenido que moverlos para sentirlos, pero incluso en quietud puedes notar dónde están estas partes de tu cuerpo. Notar tu cuerpo ahí sentado, respirando, ojos abiertos o cerrados, como esté bien para ti. Si tienes los ojos abiertos, la mirada hacia abajo te puede ayudar a concentrar la atención, dándose unos instantes para notar cómo es estar aquí en este cuerpo respirando. Que a lo mejor también te das cuenta de actividad de la mente, pensamientos, imágenes, sensaciones, van y vienen, que pasan, surgen, y está bien dejándolas ser, dejándolas irse, poder amablemente traer la atención desde este foco amplio en el cuerpo a un foco más estrecho, el foco en las sensaciones de los pies, las sensaciones de las manos o en la respiración. Elige alguna de estas o algún otro lugar en el cuerpo que para ti esté disponible ahora para traer la atención ahí, focalizarte en ella. Si es la respiración, notar cómo
Entra y sale el aire con cada movimiento de tu inspiración o expiración. Llevar la atención donde notes la respiración con más claridad. A lo mejor es en la nariz, notando cómo el aire entra un poco más frío y sale un poco más caliente. O a lo mejor es en el movimiento del pecho o en el movimiento del abdomen, notando, poniendo la atención en el ombligo, notando cómo el ombligo sube con cada movimiento de entrada de aire y baja con cada movimiento de salida del aire. Nada que haya que cambiar en la respiración, solo seguir ese movimiento de entrada y salida del aire. Y antes y después te darás cuenta de que la mente se va, arrastrada por un pensamiento, por una imagen, por una emoción. Entonces, ese es un momento de, cuando te das cuenta, ese es un momento de atención plena, ese es un momento de mindfulness, sin enredarse en críticas, juicios, simplemente traer amablemente la atención de nuevo a ese foco que has elegido, quizá la respiración o las sensaciones en otra parte del cuerpo. Inspirar conscientes de la inspiración, expirar conscientes de la expiración. ¿Dónde está la mente ahora? Si la has pillado despistada, está bien, sin crítica, sin juicio, traerla de nuevo, amigablemente, amistosamente, a este instante, a este momento. Y quizá puedas invitarte ahora a traer un espacio, un lugar especial para ti. Quizá es un lugar que existe en la realidad. A lo mejor es un espacio en una casa, a lo mejor es un espacio en un lugar en la naturaleza, un lugar que tiene la cualidad de generarte seguridad, calma, bienestar. A lo mejor son varios esos lugares, pero la idea es ahora focalizarte en uno de ellos, focalizarte en ese lugar donde es posible sentirse con seguridad, con calma, con tranquilidad. Te voy a pedir que revises a lo mejor elementos de ese lugar, características de ese lugar. Y la emoción que sientes al estar ahí, esa emoción de seguridad, de bienestar, de calma, que puedes quizá notar ahora aquí mientras estás evocando ese lugar. Traer la atención a dónde notas, en qué parte de tu cuerpo, de tu mente, notas esa sensación de seguridad, de calma, de tranquilidad. A lo mejor como una apertura en el pecho, ligereza, relajación. Solo date cuenta. No hay nada que haya que sentir ni forzar.
Solo abrirse a la posibilidad de sentir esa sensación de seguridad que sientes en ese lugar. Quizá ahora mismo pueda ser ese lugar. Y poder embeberte de esa emoción, de esa sensación. Ahora, mientras estás aquí evocando ese lugar. Y lo hacemos en silencio durante unos segundos. Porque ahora te voy a pedir amablemente que vayas cerrando esa imaginación, conectando con tu foco, la inspiración o las sensaciones corporales, a lo mejor movilizando los dedos de los pies, de las manos, estirándote, abriendo los ojos cuando esté bien para ti, haciendo algún movimiento que tu cuerpo quiera hacer ahora. Reorientando tu atención hacia afuera. Y hacer una práctica como esto, pues nos llevaría a lo mejor a preguntarnos, ¿cómo has estado? ¿Qué ha pasado? En base a esto, a lo que nos cuente la persona y a lo que podamos contar ahora nosotros con nuestra propia experiencia, vamos construyendo y avanzando en la terapia. ¿Cómo ha ido ahora, por ejemplo, esta práctica del lugar preferido, del lugar seguro? ¿Alguien se anima a poner algo, a abrir el micrófono y hablar, poner algo en el chat? ¿Habéis podido practicar con el lugar seguro? ¿Sí? Gracias. Hombre, lo que tú dices del anclaje, ¿no? Al final yo Ujú. me he sentido como reconfortada, ¿no? Pues después del estrés, o en concreto en mí, después de los días de correr, ¿no? Pues al final Mm. esta situación te reconforta, al menos a mí. Bueno, y reconfortarte, fíjate, ¿no? Cuando hay esa situación todavía de más estrés, ¿no? Nos reconforta en una situación de estrés vital, también puede activar memorias, o sea que nos ha dejado relajado, dice Esther, gracias, a mí me ha encantado, dice María José, gracias. Fijaros que nos puede relajar, pero a lo mejor también nos puede activar, porque cuando trabajamos con el momento presente estamos trabajando con lo que haya, y lo que haya puede ser también ansiedad o angustia y aparece. Es decir, que aunque relajación sería un efecto secundario muy deseable, no siempre ocurre. Entonces tenemos también que decírselo a las personas, ¿no? La presencia, la amabilidad, el trabajar con la relación terapéutica, que vuelvo a repetir, es uno de los factores que más se asocia con los resultados de la terapia. Es trabajar también con una actitud de amabilidad y de compasión. Muchas veces aparecen en situaciones traumáticas
culpa, voces críticas. ¿Os ha pasado alguna vez en terapia esto? A mí me ha centrado, dice Fernando, gracias. Em, Os iba a proponer el trabajar con la compasión. Trabajar con la compasión, con mindfulness, claro que requiere un entrenamiento mucho más en profundidad, por supuesto, ¿no? Yo estoy dando como señales, como quizá algunas sean pequeñas semillas que uno dice, ah, pues voy a formarme más en esto, en lo otro, ¿no? Em, Me ha ayudado mucho, me ha acordado algo que tengo que retomar, dice Araceli. Esto pasa muchas veces cuando estamos en la quietud de la atención plena, recordamos cosas importantes o asociamos cosas importantes, ¿no? Me ha ayudado mucho la voz de calma con la que has guiado. Hago habitualmente focalizado en el momento presente. Mm. ¿Cómo se reconduce cuando genera ansiedad o recuerdos de momentos traumáticos? Pues puede ocurrir, ¿no? Y la persona vuelve a salir de la ventana de tolerancia emocional. Y entonces a lo mejor es un momento para decirle, ¿qué tal si nos levantamos y caminamos por el despacho, por ejemplo? Cambiar. Stephen Porges en un seminario nos decía una vez, hablando con él, decía que él no estaba muy convencido del mindfulness en el trauma porque decía, al trauma no le gusta la inmovilización. Y me pareció una reflexión fantástica, efectivamente. Eh, Quizá una de nuestras intenciones es que la persona pueda llegar a estar quieta, tranquila, relajada, sin miedo. Pero para llegar a eso muchas veces necesitas la energía del movimiento. Entonces, cuando a lo mejor la persona, pues, oye, pues me ha venido un recuerdo tal, me ha angustiado, no sé qué, pues hablar con ella de cómo ha ido, cómo ha sido, cómo te sientes ahora. Vamos a caminar por el despacho y a notar cómo los pies van caminando un pie tras otro, y es traer la atención al caminar. Cuando las personas se hiperactivan, es muy útil traer la atención a puntos periféricos del cuerpo, por ejemplo, las manos, los pies, evitar toda la zona central donde las emociones se viven de una forma más intensa. Y, por ejemplo, en alguien que está muy hiperactivado le puedes pedir que nombre lo que ve alrededor. Esta técnica que se llama nominar, ¿no? Así de sencilla, es nombrar cosas que ves alrededor. Por ejemplo, ¿qué ves ahora? Pues veo una lámpara, un vaso, una mesa, un bolígrafo, un papel. ¿Qué colores? Rojo, amarillo, verde. Cuando estás haciendo eso, estás pidiéndole al lóbulo prefrontal que vuelva, que conecte con la amígdala. Estás llamando de alguna forma al lóbulo prefrontal. Entonces son técnicas útiles también en el trauma para volver a la ventana de tolerancia. ¿Se puede hacer el paseo atento? Sí, efectivamente, María José, eso es sensación muy agradable que no resulta fácil con personas con TEP. Eh, no de entrada, pero es como un baile, ¿no? En el que hay una cosa que nunca tenemos que perder, que es el acompasar, acompasarnos a la experiencia de la otra persona. Entonces, no vale el llegar y vamos a hacer una práctica de relajación o de meditación si no tienes en cuenta cómo está la otra persona. Si la otra persona está muy inquieta, muy alterada, hay que hacerse cargo de eso. Es como el contacto que haces en Aikido, en otras técnicas marciales, ¿no? En las que haces contacto para que esa fuerza del contacto te ayude después a bailar. Eh, mm, por ejemplo, si la persona está muy activada, pues a lo mejor lo que necesita es expresar, pero a lo mejor en el discurso, en la expresión, yo es una cosa que utilizo con frecuencia, es, ¿te puedo interrumpir un momento? Y le digo, ¿cómo estás ahora mientras estás explicando esto? ¿Qué estoy haciendo con eso? Estoy invitando a una pausa, invitando a venir al momento presente, a que se dé cuenta de cómo está mientras está contando algo del pasado, porque cuando se recuenta algo que está muy cargado emocionalmente,
lo que suele ocurrir es que nos arrastra y estamos allí, y estamos entonces en el momento, en la posibilidad de la retraumatización. Entonces, esa interrupción suave en la que pides permiso, el trauma va de indefensión. Entonces, cualquier intervención que sea impositiva es una intervención inadecuada. Es preguntar, es dar opciones, es volver a preguntar después cómo has estado después de hacer esto. ¿Cómo podríamos? Hay una pregunta para mí fundamental cuando empiezas a trabajar con alguien y después repetirla después, ¿no? Y es, ¿qué necesitas para estar aquí cómodo conmigo? ¿Qué necesitas? Cómodo quiere decir seguro, quiere decir abierto a la posibilidad de trabajar juntos. ¿Qué necesitarías para estar aquí cómoda conmigo? Y te lo preguntas y te das también la posibilidad de autocuidado cuando te preguntas eso, ¿no? Mm. Os hablaba de la autocompasión cuando hay voces críticas, cuando hay culpa, cuando hay hiperexigencia. No hice aquello en mitad de la catástrofe, no ayudé a aquella persona porque estaba lleno de miedo. Estas cosas nos las cuentan, ¿no? Las personas o nos pasarán a nosotros si hemos tenido alguna experiencia de estas, ¿no? Germer y Neff, que son dos psicólogos que construyeron el programa de autocompasión, Neff describió la autocompasión como una de las dimensiones más importantes en psicología, en psicoterapia. Sabemos que esta pelea interna que puede organizarse cuando ha pasado una situación traumática y sin que haya pasado una situación traumática, que la encontramos con mucha frecuencia, las autolesiones adolescentes o de edad más adulta, ¿no? Son prueba de eso, ¿no? De esa autorrepulsa, auto-odio, auto-aversión hacia uno mismo, ¿no? Entonces, el antídoto es la compasión, pero justamente es el reto más grande para la persona. Entonces, ¿cómo podríamos ayudar a una persona con esto, con este reto, ¿no? Ellos describieron una pequeña técnica que se llama la pausa autocompasiva, que a lo mejor muchos de vosotros conocéis, la pausa autocompasiva. Y esa pausa tiene tres fases. Hay un momento de juicio, por ejemplo, soy lo peor porque no hice aquello que tenía que haber hecho, no sé qué. Ese es un momento de sufrimiento. El reconocimiento es el primer paso. Y ese reconocimiento es atención plena. Reconozco, ha pasado esto. El segundo paso es conectar con la humanidad compartida. Sabemos que la conexión con los demás es de lo más sanador en un trauma y en situaciones como ha ocurrido ahora, ¿no? El trabajo comunitario va a ser importante para restaurar los vínculos de conexión. El segundo paso es la conexión con la humanidad compartida. ¿Cuántas personas en este momento, en este mundo, están pasando por algo parecido? Creo que sería menos científico pensar que ninguna que pensar que probablemente son miles, ¿no? Las personas que están pasando por algo parecido. No estoy sola. Ese es el segundo paso. Y el tercero es abrirse a la posibilidad de transmitir amabilidad hacia ti mismo en forma de una frase. Muchas veces a mí me gusta pedirle a la persona, ¿cuál sería tu frase autocompasiva? ¿Cuál sería? Y le pongo algún ejemplo, que yo pueda tratarme con amabilidad en este momento, que pueda, eh, que pueda quererme en este momento, que pueda conectar conmigo en este momento, lo que sea. Pero cada persona tiene su frase autocompasiva. La pausa autocompasiva es de los retos mayores, la autocompasión en general es de los retos mayores cuando uno está en una actitud aversiva, ¿no? Cuando estás en una actitud de no quiero esto, no, y es humano. Pero nosotros trabajamos, decía Kafka, puedes resistirte al dolor, está en tu naturaleza, tienes perfecto derecho a ello,
pero quizá esa resistencia al dolor es el único sufrimiento que hubieras podido evitar. Y nosotros estamos trabajando con la resistencia, continuamente estamos trabajando con la resistencia. Lo que se llama el sufrimiento secundario, ¿no? El sufrimiento primario es la riada, por supuesto, pero el sufrimiento secundario está después en cómo respondo yo a lo que ha pasado. Si estoy respondiéndome culpándome o si estoy respondiéndome culpando a otros, si estoy respondiendo aislándome en mi casa o deprimiéndome, ¿no? Mm. Podéis escribir por el chat lo que queráis, ¿eh? Por ejemplo, podéis poner un ejemplo de una frase autocompasiva. Carmen, ¿consideras que lo he hecho ya? Que pueda traer amabilidad a este momento. Mm. Alex dice, muchas gracias por el seminario, me está resultando muy interesante. En su experiencia, ¿cuáles son las mejores estrategias para fomentar la adherencia de los pacientes a la práctica de mindfulness en casa? A veces encuentro que aunque entienden los beneficios, tienen dificultades para establecer una rutina. Totalmente de acuerdo. Hay muchas dificultades para establecer esa rutina, pero os decía, la resiliencia y a lo mejor esto es una cosa que también anima a la gente, ¿no? Primero, sabemos que el cerebro cambia por la experiencia. Tenemos la célebre regla de Hebb, ¿no? Las neuronas que se disparan juntas tienen tendencia a permanecer juntas. ¿Qué quiere decir esto? Y esto lo podemos compartir con nuestros pacientes, con un lenguaje sencillo. No hace falta hacer una exposición científica, ¿no? Sino simplemente la regla de Hebb. Eh, Fire together, wire together, dicen en inglés, que queda mucho mejor, pero en español es más largo. Como siempre, en español necesitamos más palabras. Eh, si tú piensas de una determinada manera, si actúas de una determinada manera e insistes en ello, estás activando circuitos neuronales, es como el que camina siempre por el mismo camino, pues al final lo que tienes es un hoyo en ese camino, ¿no? Abrir nuevos caminos es difícil y estoy contestando al comentario del compañero sobre cómo establecer una rutina, ¿no? Abrir nuevos caminos es difícil. Entonces, yo creo que por parte de terapeuta, no considerando esto como algo personal, es decir, esta persona está fallando en la terapia, no, esta persona está haciendo lo que puede y en este momento no puede meditar 15 minutos al día. Pues bien, no hace falta que todo el mundo medite tampoco, pero pero sí establecer esas rutinas con pequeñas experiencias, pero muchas veces. Por ejemplo, podéis mirar alrededor y podéis coger alguna cosa por la que sientes agradecimiento. A lo mejor es algo que está fuera de ti. A lo mejor es algo interno. Estoy agradecida porque antes de entrar en el seminario mi hijo me dio un beso. Pues ya está. Estoy agradecida porque gracias a este ordenador puedo estar en conexión con todos vosotros. Puedes parar un momento para generar un sentimiento de agradecimiento en este momento. Puede ser que la persona te diga, no, no tengo nada por qué estar agradecido. Entonces, no es el momento tampoco de forzar eso, pero sí explicar que nuestro sesgo siempre es hacia lo negativo y nuestro sistema nervioso necesita que equilibremos las cosas y a veces las tenemos que equilibrar de una forma deliberada. Entonces, podéis poner también esa tarea si la persona la acepta. O sea, nunca es trabajar nosotros unilateralmente, sino eh, sería, sería muy difícil para ti, la persona que me ha dicho que no, sería muy difícil para ti, o a lo mejor es una cosa que te parece absurda, el dedicar los próximos días a ver dónde puedes haber algo de agradecimiento en este instante en tu vida o momentos de asombro, por ejemplo, ir a la naturaleza. La naturaleza es restaurativa, ¿no? Y lo sabemos todos por experiencia. Hay psicólogos en Stanford, por ejemplo, que trabajan con todo lo que es la psicología positiva, también en el sentido de trabajar con la resiliencia y trabajar con lo que nos ayuda, nuestras fortalezas, ¿no? Y uno de ellos
Kelchner dice hacer baños de asombro, de fascinación, ir a lugares donde sientes eso, que muchas veces es, pues, yo qué sé, en el Parque del Retiro, si estás en una ciudad, o puede ser salir al campo o al mar o lo que sea para ti, ¿no? Laura dice, el enlace de audios para poder facilitar a los pacientes se pueden practicar mindfulness. Es gratuito, de Vicente Simón, fenomenal, muchas gracias. No he podido entrar porque ya estaba lleno el grupo. ¿Se podría ver el seminario en otro momento? Sí. Bueno, estamos grabándolo, con lo cual esperamos que haya otras personas que quieran ver el seminario y que puedan encontrar algo beneficioso. Y si al preguntarle si te parece absurdo te dice que sí, a mí me lo dicen cada 2 por 3. Igual podéis pensar, bueno, es que dices muchas cosas absurdas, puede ser, pero yo les digo a las personas que si es algo tan absurdo, pues igual tampoco pierdan mucho el tiempo haciéndolo simplemente porque yo le he sugerido, si tengo buena relación con la persona, ¿no? Y hemos construido una buena alianza porque se lo diga, ¿no? Y podemos hablar la próxima vez de cómo ha sido esto, cómo te ha sentado esto. Por ejemplo, hay veces que en personas muy autocríticas, ¿no? Puedes decirle, yo les cuento una pequeña historia en la que una persona encuentra cómo va cambiando su relación consigo misma a base de hacer este tipo de prácticas. Y yo le digo, ¿y por qué no cada vez que notes esa voz crítica, ese juicio, esa dificultad para estar contigo, para soportarte, ¿no? Esto de no ser suficientemente bueno, que es tan pervasivo en la población, ¿no? Y si puedes reconocerlo, igual que en la pausa autocompasiva, lo primero lo reconozco, conecto con ello y, y termino mi frase diciendo, y sin embargo te quiero, Beatriz, si lo estuviera diciendo yo, y sin embargo te quiero, Marina, y sin embargo te quiero, Araceli, el nombre de cualquiera de nosotros, tu nombre. Pues no sabéis la cantidad de gente que me ha dicho, pues si te empeñas lo hago, pero me parece una cosa absurda. Pues yo le digo, vale, pues si te parece una cosa absurda es porque no tiene tampoco mucho sentido, pero ¿y por qué no exploras qué pasa? ¿Por qué tienes tanta resistencia también a decir eso? Si es una cosa tan tonta, ¿por qué no lo puedes hacer? La próxima vez que se te cae un vaso y dices, ¡ay, qué estúpida soy! Y sin embargo te quiero, Beatriz o Sonia o Javier o quien sea, ¿no? Y os lo propongo también a vosotros, a ver qué es lo que pasa. Y muchas veces la gente me dice, bueno, pues si te empeñas, lo digo, pero lo diré de una forma mecánica. Y digo, vale, pues dilo de una forma mecánica, mira a ver qué es lo que pasa. Siempre es esto, no es que las cosas estén bien o mal. Si la persona te dice que te parece absurdo, escúchalo y a lo mejor le puedes preguntar, ¿no te está sirviendo esta forma en la que estamos trabajando? ¿Tienes tú una idea de qué es lo que esperabas al venir aquí a consulta? Considerar a la otra persona como experta en sí misma. Tú eres experto en un tipo de tratamiento, de psicoterapia, etcétera, pero la persona es experta en sí misma. Y el considerar esa igualdad entre los dos es de verdad abrir las orejas, escuchar profundamente y decir, vale, a esta persona esto no le sirve, vamos a investigar esto otro, ¿no? Me gustaría escuchar alguna pregunta más, si os parece. Hola, Bea. Yo al hilo de lo que estás Hola, Fernando. planteando, hablaría un poco también de eso tan repetido de las decisiones compartidas, ¿no? Que es decir, bueno, eso de ¿y qué crees tú que te iría mejor? Y a Mm, lo mejor es una manera de dar la vuelta y enganchar a la gente, ¿no?
Totalmente. porque yo creo que el rechazo que puede sentir mucha gente que está muy asustada y muy a la defensiva es precisamente el cerrarse a las sugerencias externas. No les han funcionado, no les han ido bien. Totalmente, Fernando. Estoy completamente de acuerdo. Y ese tipo de actitud lo que normalmente hace es ayudar a la persona a abrirse más, Ujú. no a seguir cerrada. Pero nuestro objetivo no es abrir a las personas como un abrelatas, para nada, Ajá. sino, mira, hay un poema muy bonito y a mí me gusta mucho trabajar con poemas y lo hago en psicoterapia, ¿eh? Cuando surgen, cuando salen, no de una forma así muy pensada. Igual que ahora con el comentario de Fernando, un poema de Hafid que dice: ¿cómo puede la rosa abrir su corazón y entregar al mundo siempre su belleza? Sintió el aliento del sol contra su ser. De otro modo, todos seguiríamos demasiado asustados. ¿Cómo pudo la rosa abrir su corazón y entregar al mundo toda su belleza? Sintió el aliento del sol contra su ser. De otro modo, todos seguiríamos demasiado asustados. Para mí ese es nuestro trabajo, o sea, generar ese calor con esas preguntas. ¿Cómo crees tú que podría ayudarte? ¿No? Que hablan del respeto también a los recursos que la persona ya tiene. Voy a ver alguna pregunta final. Beatriz, ¿consideras que debería trabajarse primero individual y posteriormente hacer grupos reducidos? Eh, Desde luego, o sea, yo creo que el grupo es sanador y es muy restaurador, porque lo hemos dicho, ¿no? La relación es donde tiene que producirse la sanación, en lo relacional. Pero no todo el mundo está preparado para los grupos. Y para los grupos, por otro lado, necesitas seleccionar también, ver cómo está la persona para entrar en el grupo. Así que así de una forma muy ligera, sin saber mucho más de la pregunta, yo diría que primero conocer a la persona y después ver si encuentras el grupo. Y en el grupo es generar un sentimiento también de humanidad compartida, de que no es lo que tú has perdido lo que he perdido yo, sino en una situación de catástrofe, sino la sensación común del dolor, la experiencia común de dolor y el cómo cada uno lo estamos trabajando, dando claves, dando algunas prácticas, ¿no? María José, a mí me has dado muchas claves para ayudar a los niños en el mindfulness. Pues yo espero que el próximo día, que estará Víctor Carrión con la población infantil y su terapia de claves traumáticas, encontréis muchos más claves, será seguro. ¿Algún comentario más? Muchas de las cuando hablamos de construir el sentido, de ayudar a la persona a construir el sentido, muchas veces trabajar con experiencias que han sido traumáticas, quizá empezar siempre con experiencias que no sean desbordadoras, empezar con experiencias siempre de baja intensidad emocional para ir entrenando a la persona a ir hacia experiencias más intensas. Desde esas experiencias ha habido dolor, ha habido reacción, pensamientos, emociones que tendremos que trabajar en terapia. Pero no nos olvidemos que también desde esas experiencias ha habido un montón de recursos, de habilidades de afrontamiento, que es necesario también que la persona identifique y cultive y riegue, no quedarse solamente, lo digo como terapeutas, porque es mucho más fácil quedarnos en un campo de catástrofe, pues quedarnos con el dolor inmenso. Pero en medio de ese dolor también surgen frutos que es necesario también visualizar, ¿no? No sé si hay algún comentario más, el preguntarnos, y esto os lo digo, o
si os apetece hacer esa reflexión después del seminario, ¿no? El conectar cada uno con una propia situación emocional a lo mejor significativa, difícil, de nuevo no empezar con una de las más difíciles. Y esto es una cosa también para trabajar con los pacientes. Pero empezando eso, con una graduación, no empezando con la más intensa. Y preguntarse eh, cuáles son las conductas, los pensamientos, las sensaciones que tengo ahora que creo que se derivaron de esa experiencia. Pues a lo mejor inquietud, desconfianza con la gente, estoy pensando a lo mejor en una experiencia infantil en la que no me sentí escuchado, no me sentí querida. Eh, pero después de eso, después de esa reflexión, pasar a la siguiente reflexión, la segunda reflexión, que es qué recursos, qué habilidades, qué capacidades creo que se derivan de esa experiencia. Con una idea de ayudar a colocar la experiencia difícil en un lugar de mayor ecuanimidad, de mayor equilibrio, en el que se reconoce el dolor y la dificultad, pero que al mismo tiempo también se pueden reconocer las fortalezas. Marina. El otro día tuve una paciente que me comentaba lo segura que se encontraba en el despacho, ¿no? Pero que le aterraba salir del despacho, ¿no? Pues tiene así, ¿cómo ayudar a esta persona? ¿No? Porque, bueno, pues sí, es el entorno seguro, ahí se encuentra bien, pero su casa le parece pues amenazante, ¿no? Por diferentes motivos. Eh, o sea, lo primero, y es una pregunta estupenda, diría por qué tiene tanto miedo en su casa. Quiero decir, no vaya a ser que nos encontremos con que hay una situación de violencia o lo que sea, ¿no? Que entiendo que no es el caso, pero imaginaros que pasa esto, pues lo primero, lo más obvio, ¿no? El preguntarle qué hay en tu casa, qué hay fuera del despacho que te genera tanto miedo y explorar, porque a lo mejor te estás encontrando en una situación de violencia de género que la persona todavía no te ha contado. Imaginar que pueda ser así. Me viene a la cabeza la expresión de Freud cuando decía, a veces un puro es un puro. A veces tengo miedo porque tengo que tener miedo, porque hay una situación de violencia. Entonces, esto por un lado. Pero por otro, cuando lo que hay es una situación de, bueno, pues el mundo ha sido un lugar hostil por otros muchos motivos, qué es lo que encuentra en el despacho, qué es lo que encuentra en la relación contigo, qué es lo que está pasando ahí y cómo eso lo siente en el cuerpo. Y a lo mejor el generar esa sensación sentida, el ayudar a la persona a que vuelva hacia sí misma, porque nuestro foco siempre es el empoderamiento de la persona, claro. Si no puede estar más que en nuestro despacho tranquila, bueno, pues al menos es una experiencia de tranquilidad, por supuesto. Pero claro, no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es que pueda ir por la vida más o menos tranquila. Entonces, el generar esa sensación sentida de seguridad, ¿qué es lo que estás sintiendo aquí en el despacho que te dice que estás tranquila? No nos quedemos a lo mejor con la idea, los pacientes vienen y dicen, ¿qué tal? Bien, en el mejor de los casos, claro. Pero cuando te dicen bien, a lo mejor no quedarnos con el bien, sino bien que te informa en tu cuerpo y en tu mente ahora de que estás bien. Y esto es una pregunta para todos. ¿Cómo sé yo que estoy bien? Pues lo sé porque mis hombros, no sé qué, mis tal, no sé qué, mi pensamiento, tal. Estamos ayudando a la persona a que cada vez sea más íntima con su cuerpo y su mente. Entonces, generaría eso, generar anclas en esa persona, ¿no? Como el ejercicio que hicimos, de forma que eso es algo que se pueda llevar fuera, ¿no? Que en el despacho a lo mejor ha visto un poco de calor, como esa rosa de jafid, con lo que se puede abrir un poco, pero fuera hace demasiado frío y se vuelve a cerrar. Entonces, el reconocer esa sensación sentida de seguridad, de bienestar, utilizar objetos. Lleva algún objeto con el que la persona, los objetos tienen el problema de cuando se pierden, ¿no? Pero pueden ser objetos transicionales también
muy útiles en muchas situaciones. Pero a lo mejor es una foto de alguien que lleva en el bolso, que la puede mirar, cosas de ese estilo, para que lleve eso que ha encontrado en el despacho, lo empiece a llevar fuera. Y después recordar eso. El cerebro aprende poco y muchas veces, poco y muchas veces. No perdamos la paciencia, sino estar ahí, perseverar. Una carrera de fondo, ¿no? Mariano dice más que violencia de género puede ser que su casa esté destrozada por la DANA y sea un entorno de inseguridad total después del desastre. No tiene otro sitio donde ir. Pues Mariano, has dicho lo de a veces un puro es un puro, efectivamente. Y entonces lo que tiene que trabajar es el Estado, ¿no? Ayudando a que se reconstruyan que no está separado de lo que nos está pasando a nosotros, ¿no? Por eso decía que la intervención individual en situación mejor es una intervención que está dentro de intervenciones mucho más amplias, ¿no? Nosotros no podemos hacer por la reconstrucción, pero sí podemos hacer por pedirla y por movilizar también los recursos sociales. O sea, que no está separado de que tú sigas interviniendo con esa persona, generando una seguridad dentro del despacho con ella, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Bueno, Beatriz, pues yo te quiero agradecer bueno, la formación de hoy que ha sido estupenda. Deciros que me parece que hay gente que no ha podido entrar, entonces va a quedar todo en la página web de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental y en el YouTube de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental vamos a subir esta formación. Deciros también que si tenéis alguna idea más desde que os podamos ayudar a los profesionales que tenéis que lidiar con estas personas ahora que están bueno, pues, intentando, ¿no?, ser resilientes en esta situación de catástrofe. Si tenéis alguna idea más, contar con la sociedad que podemos intentar realizar más iniciativas en este sentido. Y recordaros que el día 10 vamos a hacer una formación también, como os decía Beatriz y yo al principio, para trabajar la resiliencia y prevenir el trauma en la población infantojuvenil en situación de catástrofe. Beatriz, muchísimas gracias. Ha sido un remanso de paz, ¿no?, en medio de, bueno, de esta situación difícil y compleja, ¿no? Y bueno, yo siempre la verdad es que el tema de los voluntarios creo que ha sido ya una reparación, ¿no?, para muchas personas a pesar de, bueno, todo lo que les queda. Pero bueno, un granito de arena al menos sí que parece que ha podido ser. Pues muchas gracias a todos y por la participación. Un abrazo y un abrazo a todos los que estáis trabajando en primera línea. Hasta luego. Gracias. Venga, muchas gracias. Adiós.